Bueno, chicos, chicas, vamos a ver un tema, ¿sí? Que son los arreglos de datos, ¿ok? Haciendo un poco el resumen o reconto de lo que hemos visto bueno, lo que es un pseudocódigo, hemos visto los diagramas de flujo con sus símbolos principales, comenzamos a usar el PCInt, hemos visto cómo se definen y asignan variables, los tipos de variables que hay, ¿sí? Entero, decimal, carácter. Hemos aprendido también a ver las estructuras repetitivas o iterativas, cuando el programa necesita hacer varios procesos varias veces y en determinadas condiciones. Hemos visto las instrucciones, a ver si acá esto me lo deja sacar. Ahí. Ahí. Hemos visto lo que es cómo leer datos para asignar a variables, cómo escribir datos para sacar por la consola o sea por la pantalla. Hemos visto cómo asignar números, valores a una variable. Hemos visto la estructura condicional simple y compuesta. Hemos visto la opción múltiple o según. Hemos visto el mientras, que era como el while en Java, o el do while, que es repetir, que la diferencia era que acá, dependiendo de la condición, el mientras puede ejecutarse las acciones que están adentro o no. Y acá no repetir, siempre la acción se repite al menos una vez. Eso está en el video anterior. Y vimos la estructura para, cíclica. Y ahora vamos a ver, antes de empezar lo que es su proceso y demás, vamos a ver un poco lo que son los arreglos de datos. ¿Se acuerdan que yo en videos anteriores les había dicho, por ejemplo, había un caso de cómo podemos averiguar el mayor de 3 números? Y lo hicimos todo con condicionales simples. ¿Ok? Imagínense que yo tengo 100 valores y quiero hallar el mayor. ¿Sí? ¿Cómo guardo? O sea, tengo una opción que es crear 100 variables, obviamente. No es un método más elegante específicamente, crear 100 variables, y si fueran 1000, y si fueran 10.000, y si fueran cuentas de clientes de un banco, ustedes tienen que ver cuál es aquella cuenta que tiene el mayor débito o el mayor saldo de la cuenta. ¿Cómo hacen para hallar el mayor? ¿Sí? Lo cual es impracticable crear una variable por cada tipo de dato. Si yo tengo 1000, no puedo crear 1000 variables. Por eso existen lo que se llaman los arreglos de datos. ¿Ok? Existen lo que son los arreglos. ¿Esto qué es? A ver. Arreglos. A ver si yo lo puedo poner acá. Lo voy a poner acá. Se llaman arreglos. ¿Sí? En general. Arreglos. ¿Es un tipo de variable? Sí, también es un tipo de variable, pero es un tipo de dato. ¿Qué es un arreglo? Un arreglo me permite guardar todos los datos que yo quiera, ¿sí? Ya sea o todos enteros, o todos tipo carácter, o todos decimales. Igualmente hay otros lenguajes donde hay arreglos que permiten guardar todo tipo de datos. Puedo guardar nombres, puedo guardar números, puedo guardar caracteres, lo que sea, todo en el mismo arreglo. El PCI no, tenemos que declarar qué tipo de arreglo voy a hacer. Si voy a usar un arreglo de números enteros, si un arreglo de números decimales, si un arreglo de caracteres. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es un arreglo? Vamos a empezar por ahí. Imagínense ustedes que tienen, por ejemplo, un edificio. ¿Sí? Vamos a suponer que vamos a suponer un edificio. ¿Ok? Donde esta sería la planta baja, obviamente. ¿Ok? Planta baja. Y este sería lo que sería el último piso. ¿Sí? Y acá son todos los pisos que hay intermedios. ¿Ok? Ustedes lo entienden. ¿Sí? Bueno. Este es un arreglo de datos, donde en cada piso hay guardado un dato.
Por ejemplo, acá vive, por ejemplo, el número 1, ¿sí? Acá podría, vamos a suponer que son enteros. Acá vive el número 100, acá vive el número 2, acá vive el menos 5, acá vive el 4, 9, acá vive el 10, el 12, ¿sí? Acá vive el 100, 101, vamos a repetir, puede ser el mismo. Y acá vive, qué sé yo, el menos 8, ¿sí? Entonces, como todo edificio, en vez de personas viven números, ¿sí? Este se llama arreglo en una dimensión, ¿sí? La dimensión de los pisos. Entonces vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo, el edificio, no le vamos a poner un nombre de edificio físico, ¿sí? Pero, por ejemplo, le podemos poner, no sé, un nombre que ustedes quieran, para identificar al arreglo, ¿sí? Ahora, el nombre que ustedes pongan van a identificar a todo el conjunto de datos, no va a identificar a uno, como antes hacían A, B, M, mayor, menor, lo que sea, una variable I, que le podía asignar un número. Ahora a este nombre va a estar relacionado con todos estos datos. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, Beck. ¿Por qué Beck? Porque viene de vector. Esto es parecido a lo que se llama arreglo en una dimensión. Se llama, normalmente en programación se llama vector. Vector en una dimensión, también tenemos en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Pero vamos a ver el más simple, el que más se utiliza, que es el arreglo de una dimensión, que se lo llama Beck. Y este lo voy a llamar Beck. Le podría haber puesto María, Juan, Pedro, M, N, lo que sea, un nombre de identificar. ¿Sí? Bien. Muy bien, y vamos a ir haciéndolo acá si ustedes entienden algo. Entonces yo voy a definir, primero voy a definir Beck como si fuera una variable común que va a guardar enteros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy guardando enteros. Beck está guardando enteros. Si acá tuviera 8.1, 5.4, todos números decimales, tendría que poner como decimal. Y si acá fuera, por ejemplo, un arreglo de caracteres, A, B, E, X, arroba, lo que sea, tendría que ser caracteres, como carácter. Acá lo que definí es cómo voy a identificar el nombre del arreglo. Aparte le voy a decir ahora, y esto es, en algunos programas hay que ponérselo, hay que dimensionarlo, es decir, este vector, ¿cuántos elementos va a tener? Si ustedes ven y cuentan, acá hay 1, a ver si puedo poner el láser, ¿tiene el láser esto? Acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ok? Por lo tanto, yo voy a poner dimensión, ¿sí? Voy a definirlo, a Beck, y lo voy a abrir y cerrar paréntesis y le voy a poner 8, 8, ahí. ¿Ok? Dim Beck, ¿por qué no me lo tomo? Dimensión, vector, en 8. A ver, esperen que voy a ver el lenguaje que está acá. Opción en lenguaje, debe ser el perfil que tengo. Seguramente voy a cargar el mío. Gustavo. Opa, se me fue. Opciones. Voy a cargar. Cargar. A ver, mío, ¿dónde está? No, abrir. Sí, aceptar. Bueno, no era eso. Dimensión, vector, en 8. Esperaba fin de presión. Bueno, acá me está haciendo algo raro. A ver acá. Acá me lo tomó. Bueno. Dimensión. Le vamos a poner un título. Arreglo. Beck. En 8. Sí, lo tomo. El tema es si yo le dejaba un espacio acá, fíjense. Así. Ahí tiraba el error. Ahí está. Bueno. O sea que acá lo que he hecho es dimensionar
el arreglo. ¿Ok? Y acá lo que estoy haciendo es crear el arreglo. Muy bien. Ya tenemos definido un arreglo que se llama Beck y su dimensión son 8 elementos. Ahora, ¿cómo hago para saber si yo quiero acceder al menos 8 o al 9? ¿Cómo identifico quién vive en cada piso? ¿Ok? Entonces, esto se usa de la siguiente manera. A ver si tengo, vamos a poner un color azul. Lo que es planta baja sería el elemento 0. Primer piso, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, o el piso 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Ok? Entonces son 8, fíjense, del 0 al 7 son 8 elementos. Entonces, el que vive en el 0 es el 1, el que vive en el 1 es el 10, 100. El que vive en el 2 es el 2, el 3 el menos 5, y así. ¿Y cómo se hace para accederlo? Y bueno, yo tengo que llamar al nombre con el que lo creé, y este sería Beck sub 0. Beck sub 0 sería este elemento. Beck sub 5 sería este, el 12. ¿Sí? Beck sub 7, ¿sí? Sería este último. Esperen que quiero ver algo acá. Bien. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea? Beck. Entonces, así como yo identifico quién vive, ¿sí? Beck sub 0 hasta Beck sub 7. Entonces, vamos a crear un programita para crear estos 8 elementos, ¿sí? Para asignarles un valor. Vamos a asignarle un valor a cada elemento del arreglo y después lo vamos a imprimir. Entonces, vamos a usar como yo lo voy a ingresar por teclado, el teclado, la compu, el programa me tiene que preguntar, ingrese este elemento, ingreso el 1, ingreso el 100, ingreso el 2, ingreso el 5, y así me va creando todo el edificio. ¿Sí? Entonces voy a poner, por ejemplo, voy a crear una variable, definir, ahora se van a dar cuenta que es y como entero, y vamos a usar esta, fíjense, desde la variable numérica i, por eso la creé acá arriba, valor inicial 0. ¿Por qué en 0? Porque el arreglo empieza en 0, ¿sí? Hasta. ¿Y hasta qué valor tiene que ir? Hasta 7. ¿Sí? Hasta 7. ¿Ok? Siempre si es 8 va a ir hasta 7. Porque es este i. I vale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese es el valor de quién? De la variable i que estoy creando acá. Ese es el índice. ¿Sí? El índice, la variable i. Es un índice. Este es un índice. Índice 0, índice 1. ¿Ok? A pasos de A1. Va incrementándose. Y las acciones. Vamos a hacer escribir. Vamos a decir que la computadora ponga. Yo. Ingrese el elemento 0 quiero poner. Entonces vamos a poner el elemento más convertir a texto, la variable i. Entonces me va a decir, ingrese el elemento 0, me va a poder. Y acá le voy a poner leer, y fíjense ahora, le vamos a poner Beck, o sea, el valor que yo le ingreso lo voy a asignar a Beck sub i. ¿Está? Leer, otra vez el espacio. Ahí. Entonces, fíjense, va a tomar la variable 0, va a decir ingrese el elemento 0, leer Beck, y se lo va a asignar el número que ustedes le ingresen por consola a Beck sub 0.
Entonces, B sub 0 ya pusimos en planta baja el numerito este. Después IVA va a valer 1, va a decir ingrese el valor del elemento 1. Y se lo va a ingresar a BEC sub 1, y así. ¿Ok? Entonces, de esta manera yo asigno al arreglo en una sola variable que es BEC todos los elementos que yo quiero poner. Y vamos a, para ver si los ingresamos bien, vamos a hacer después, una vez que los ingreso, los imprima. Otra vez voy a usar para, fíjese, esto lo voy a copiar y pegar porque es básicamente lo mismo. Pegar. Y va a ser otra vez desde i igual a 0 hasta 7, a pasar de 1, y vamos a poner imprimiendo, ¿sí? Imprimiendo el, vamos a poner bec sub, le vamos a poner i, acá estoy concatenando, acuérdense del video anterior, va a poner imprimiendo bec sub, esto va a abrir el paréntesis, me va a poner el valor de la variable i, que tome en este momento, más, le voy a poner, abro, cierro el paréntesis, igual, ok, ahí, más, y ahí le voy a poner convertir a texto, vamos a poner bec, y ahí se me fue esto, bec, bueno, vamos a tener que eliminar esto, vamos a tener que borrar esto, a ver, ahí, bec, sub, i, y ahí está. Y esto de leer no, ahí está. ¿Ok? Entonces, si hacemos una prueba, vamos a ver si ejecuta esto bien. Entonces me está diciendo, ingresa elemento 0. El elemento 0 es el 1. Entonces pongo 1, enter. El 2 es el 100. El 1, digo, elemento 1. Acuérdense, este es elemento 0, elemento 1, elemento 2, después ingreso el 2. Después el menos 5. Después el 9, después el 12, el 101, y el último que va a ser el menos 8. ¿Ok? Y después me lo voy a imprimir, ¿ves? Bec sub 0 es el 1, bec sub 1 es el 100, y aquí están. De esta manera yo, ¿sí? Puedo, entonces, guardar en un array, lo que se llama acá de una dimensión, todos los datos que yo quiera. ¿Sí? Inclusive podría hacer que me lo genere al azar. Fíjense. Directamente yo le digo a la computadora que me ponga 8 valores al azar. ¿Se acuerdan cómo es al azar? Que genere la computadora un número. Directamente yo podría poner esto, lo inhibo, y voy a poner acá que bec sub i, asignarle un valor en, ¿se acuerdan cómo era azar? Era random, a ver, vamos a buscar acá. Si ustedes no se acuerdan algo, van a ayuda y ponen, a ver, un número aleatorio, a ver si está como aleatorio. Vamos a buscar. No. Aleatorio tampoco. Vamos a poner random, que es en inglés aleatorio, tampoco. Vamos a poner funciones. Seguimiento función. A ver, está como funciones. Acá, fíjense. A ver, ¿dónde está? Mayúscula. Azar se llama. Acá está. Miren. Azar. Azar. Genera un número aleatorio que arranca en 0 hasta el x-1. O sea que si yo pongo 10 acá, me va a generar números entre 0 y 9. Entonces, si voy a poner 100, me va a generar números entre 0 y 99. Si yo le pongo 101, va a ser entre 0 y 100. Entonces vamos a poner acá, le vamos
azar 101. ¿Ok? Y listo. Ya me genera automáticamente la computadora. Le voy asignando cada vez que va haciendo el bucle un número aleatorio entre 0 y 100. Si yo lo ejecuto, van a ver que sale la impresión directamente. Vamos a ver, ejecutar. Y ahí está. Ahí me los hizo, ¿ven? Me generó el 42, 54, 90, 100, 62. Y yo lo hago otra vez. Ahí está. Son números, cada vez que ejecuto otra vez me lo hace en forma aleatoria diferente. ¿Sí? Entonces, así es como se crea un arreglo, cómo se lo define con los elementos que va a tener. ¿Sí? Y esto es, por ejemplo, acá estamos ingresando en forma, asignándole valores en forma aleatoria, o, como vimos, si no lo quiero en forma aleatoria, lo quiero que ingrese por teclado, es esta. Y este bloquecito que está acá es como puedo recorrer lo que se llama el arreglo. Recorrerlo e imprimir a ver qué valores tiene. Entonces, cuando yo quiero asignar, entonces, asignar el valor a un elemento del arreglo, lo tengo que llamar al nombre del arreglo, ¿sí? A abrir, y acá le tenemos que poner un número. Si yo quiero cambiar, por ejemplo, acuérdense que este es el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, elemento 6 y elemento 7. ¿Sí? Supóngase que, vamos a hacer el mismo ejemplo, yo quiero después que asignarle el -8, eliminarlo y poner otro. Entonces yo diría que vec sub 7 le asigno el valor 4. ¿Sí? Así es como le asignaría al piso 7, al que vive en el elemento 7, el valor 9. Si ya estaba cargado el -8, se va a borrar y se va a poner el 4. Entonces, así como se asigna. También podría poner que, por ejemplo, una variable cualquiera que yo creé antes, m, qué sé yo, ustedes tendrían que definir la m como entero, también podría decir, bueno, a ver, leo el valor que está en el piso 7 y se lo asigno a la variable m. Entonces, en este caso m sería, va a tomar el valor de quien vive en el elemento 7. ¿Sí? También podría hacerlo con una variable. Voy a poner, a ver, el que vive en el elemento 7, ¿sí? Le voy a asignar el nombre de una variable, qué sé yo, m también. Esto es asignarle a quien vive el piso 7 el valor m. Entonces vamos a hacer estos casos para que ustedes se acostumbren a manejarlo. Entonces, fíjense, lo primero, entonces este me va a pedir por teclado. Acá lo voy a imprimir, pero antes voy a poner acá, fíjense, lo voy a imprimir, ahí está, perdón, lo voy a imprimir. Y acá voy a poner Quebec, fíjense, lo voy a directamente, Quebec sub 7, el último. Ahora yo le voy a asignar el valor 20.000. ¿Sí? Hago eso. Y después voy a volver a imprimir esto. Yo no quiero complicar. Acá podríamos poner un loop, un for, lo que sea, un mientras. No importa. ¿Sí? Lo que no me interesa ahora es eso. Pónganse que yo o sea, asignamos por teclado, lo mostramos, cambiamos solo un valor y copio este y lo vuelvo a mostrar otra vez. Fíjense. El elemento 0. Entonces lo vamos a poner el 1, el 2. No, el 1, bueno, ya está. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y el 8. Fíjense que los imprimió acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Y después volvió a imprimir otra vez, pero fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y fíjense que el 8, el 7, le asigné, le cambió el valor 2000. ¿Se entiende por qué? Porque con esto lo mostré, acá modifiqué 1 y lo volví a mostrar. Entonces cambió nada más que el elemento 7. Ahora pongamos, por ejemplo, que yo pueda definir una variable, definir m como entero. ¿Sí? Bien. Entonces voy a poner, acá le voy a poner que m igual a menos 999. ¿Sí? Le asigné a esa variable m que creé menos 999. Y ahora le voy a decir que asignarle a la posición 7 el valor de m, que es lo que vimos hoy. O sea, acá en el elemento 7 le voy a asignar el valor de la variable m que vale menos 999. Y acá voy a poner un escribir, así lo escribir. Vamos a poner esto, así podemos separar la impresión de un vector del otro. Punto y coma. Y lo vamos a escribir, lo vamos a imprimir. A ver. Ingreso, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 89. Ahí está, fíjense. Acá está el cual lo ingresé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 89. Elemento VEC 0 a VEC 7. Acá, fíjense que el VEC 7 le asignó el valor de 999 en la segunda impresión. ¿Por qué? Porque yo creé una variable que es 999, la asigné a m, y ahora le voy diciendo que el elemento 7 es m. ¿Ok? Muy bien. De la misma manera yo podría crear otra variable. Vamos a poner definir n como entero. ¿Ok? Y acá le vamos a decir que n le vamos a asignar al valor de n, porque está definida nada más, quién vive, por ejemplo, en el piso 5, VEC sub 5. ¿Qué es el proceso inverso? Es asignarle al valor de n el elemento que vive en el piso 5. ¿Sí? Y esto lo voy a... podemos borrar. Bueno, yo para que no salga todo esto. Y vamos a poner acá, vamos a poner imprimir, escribir. Vamos a poner ahí otra separación. Vamos a poner escribir el valor de n. Entonces, teóricamente, yo voy a ingresar esto por consola. Una vez que ya están ingresados, les va a asignar a n quien yo haya ingresado como elemento 5 y me lo va a imprimir. Y después va a seguir el resto, que no me interesa mucho. Entonces, fíjense, yo voy a poner el, igual que está acá, 1, 100, 2, menos 5, 9, 12, 101 y menos 8. Muy bien, fíjense que el elemento 5 es el 12, con lo cual n va a tener que ser 12. Ahí está, 12. ¿Sí? Porque acá tenemos la instrucción de escribir n, escribe todos estos asteriscos y después pone escribir n. ¿Y n quién es? El que yo ingresé como el elemento 5. ¿Está? Entonces ya son, lo que hemos visto es cómo crear el arreglo, cómo dimensionarlo, cómo
crearlo en forma al azar o crearlo por consola, y después cómo asignarle directamente un número, o fijo, o sea, literal, o a través de una variable, o cómo asignarle una variable el número o quién vive en determinado piso. Bueno, eso es lo que yo quería explicarles con respecto a los arreglos. ¿Qué es un arreglo de datos? Una estructura de datos. Esta es una estructura que se llama arreglo de una dimensión o vector. Después están en dos dimensiones, que son lo que se llaman matrices. También se utilizan en programación, pero no me interesa por ahora verlo, ¿sí? Quiero que tomen el concepto porque en dos dimensiones es lo mismo. En vez de haber un elemento 0, el elemento 1, va a haber un elemento 0, 0, un elemento 0, 1, un elemento 0, 2. O sea, va a ser una matriz de filas y columnas, ¿sí? A ver, para que ustedes vean. Esto no, vean. Lo que va a ser un arreglo es como si yo tuviera dos dimensiones, ¿ok? Como si fuera un edificio, ¿sí? Que tuviera, por ejemplo, si yo lo veo, es como si tuviera una matriz. Vamos a poner como si fuera dos edificios, ¿sí? Ahí. En donde ahora esto se llama filas, 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 y estos se llaman columnas. Entonces, en la fila 0, esta sería la fila 0, fila 1, esta sería la columna 0 y la columna 1. ¿Sí? Entonces, la fila 0, columna 0, viviría el 1. En la fila 0, columna 1, viviría lo que pongan acá. Entonces tenemos 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 0, 1, 1. ¿Se entiende? Entonces, en la fila, por ejemplo, 2, columna 0, vive este. En la fila 2, columna 2, vive este elemento. Entonces ya, en vez de tener un elemento, y tengo vec sub i, j se pone, porque son dos dimensiones. Y también podemos hacer en tres dimensiones, i, j y k. ¿Ok? Entonces, esta, por ejemplo, supónganse que esto es lo que normalmente se llama un arreglo en dos dimensiones o matriz. No sé si en matemática ven algo de matriz. ¿Sí? Pero, por ejemplo, una matriz se llama dos filas por dos columnas. Tengo la fila 0 y la fila 1. Y tengo la columna 0 y la columna 1. Y acá va un número, por ejemplo, 2, 3, 5 y 100. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a poner en otro color. Este es el elemento, por ejemplo, 0, 0. Fila 0, ¿sí? No, creo que no, me equivoqué en algo. Creo que se nombran de este tipo. Pero. Bueno, no me quiere agarrar el azul. Con una 0, con una 1, fila 0 y fila 1. No importa, el concepto es el mismo acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que el elemento, vamos a borrar esto, ahí está. El elemento 0, 0 es este. O sea, fila 0, columna 0. Fila 0, columna 1 es este, 0, 1. Fila 1, columna 0 sería este, y fila 1, columna 1 sería este. Entonces, en vez de tener el índice I, tengo un índice I para la fila y un índice J para la columna. Igual no lo vamos a estudiar esto en las clases básicas de programación. Por ahora, con que manejar arreglos es mejor, porque vamos a ver cómo sacar de mayor un arreglo, cómo ordenarlo de menor a mayor, cómo ordenarlo de mayor a menor, cómo multiplicar un arreglo de datos por otro, dividir, lo que sea. Vamos a hacer varias operaciones con vectores, pero lo más importante
que quería que ustedes entendieran era el arreglo de datos. ¿Ok? Bueno, chicos, hasta acá hemos llegado.